Mucho gusto, yo soy el doctor Carlos Balcázar, cardiólogo pediatra. Pues el día de hoy pues tuvimos la solicitud de la doctora que le agradecemos mucho haya aceptado la ponencia de que pues se pudiera cambiar de horario. Obviamente todos entendemos que trabajamos, pero bueno, creo que este es un tema muy interesante, es meningitis aguda y quiero presentarles a la doctora Marisol Silva Dirso. Ella es infectóloga pediatra, ella realizó la especialidad de pediatría e infectología pediátrica en el Hospital Federico Gómez Infantil de México. También tiene una formación en el extranjero en el área de enfermedades infecciosas en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, España, un máster en VIH por la Universidad del Rey de Juan Carlos, un diplomado de medicina tropical en la Universidad de Nagasaki en Japón, un curso de medicina tropical en el Hospital San Lázaro en Manila, Filipinas. Formó parte de entrenamiento intensivo en vacunología y sus políticas en el 2023, organizada por la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica y la Universidad Internacional de Florida, certificada por el Consejo de Pediatría, de Infectología y miembro colaborador de la Sociedad Latinoamericana de Vacunología. Socio activo del Colegio de Pediatras del Estado de Morelos y de la Sociedad Mexicana de Pediatría y forma parte del Comité de Prevención de Infecciones asociadas a la atención de salud y de la Red Estatal de Expertos Clínicos de Dengue del Estado de Guerrero. Y actualmente labora en el Hospital del Niño Morelense y en el Hospital General de Taxco Guerrero. Pues doctora, le agradecemos mucho. Pues adelante, ya los micrófonos son de usted. Gracias a todos. Recuerden que las preguntas son al final de la charla, será grabada y y posteriormente será subida al canal. Gracias. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar entonces. Les voy a compartir primero un caso clínico que tuve durante mi residencia médica. Vamos a hablar de este paciente que es un masculino, tenía 4 años, 9 meses cuando yo lo conocí y llegó en octubre del 2021. De antecedentes de importancia, solamente era hijo de una mamá de 33 años. Ama de casa, con tabaquismo positivo, sana. Papá también de 33 años, con alcoholismo ocasional, pero sano. Tenía dos hermanos, uno de 6 y uno de 15 años, ambos sanos también. Y abuelitos con carga para hipertensión y diabetes. Dentro de los antecedentes personales no patológicos, era de la Ciudad de México. Realmente no tenía alguno como de importancia, tuvo lactancia materna por 2 años, empezó la alimentación complementaria hasta los 6 meses y actualmente ya estaba integrado en la dieta familiar. Iba en segundo de preescolar y tenía adecuado neurodesarrollo. En cuanto a sus vacunas, teníamos este esquema que en realidad estaba completo hasta el año y medio de edad, pero después de ahí ya no tenía ninguna. Recordemos que tenía 4 años, 9 meses, ¿no? De sus antecedentes perinatales, fue producto de la gesta 3 de una mamá de 28 años que llevó control prenatal desde el primer trimestre, acudió a 4 consultas, se hizo 4 ultrasonidos todos normales. También se realizó prueba de VIH y de VDRL negativos y se aplicó vacuna de tétanos e influenza. Cursó nada más con una infección urinaria, pero todo fue normoevolutivo, nació de término, pesó 3,500 y midió 55 centímetros y hasta el momento no tenía ninguna hospitalización. Él viene porque tiene un cuadro de 4 días previos a su ingreso con fiebre. Era una fiebre de alto grado de 39 a 40 grados centígrados, asociado a astenia y adinamia, y también la madre refería rinorrea y alina, tos esporádica, y el día 29 empezaba con vómitos, aparentemente sin náuseas ni arqueos. Negaba contacto con algún caso sospechoso confirmado de COVID, porque recordemos en aquella época teníamos muchos casos. Y hasta el momento, así con el padecimiento actual, ¿ustedes qué sospecharían o qué más les gustaría saber? Si gustan, aquí en el chat pueden ir anotándome sus sugerencias diagnósticas. ¿Cómo abordarían también a este paciente? Recordemos que tenía fiebre de alto grado, astenia, dinamia, rinorrea, tos y vómitos. La verdad es que de inicio, así viendo el cuadro, pues nos vamos por una rinofaringitis, ¿no? Incluso algo viral a lo mejor. Considerando que no tenía el esquema de vacunación completo para Hola, influenza de COVID. Ajá, dime, te escucho.
No, perdón, se activó mi micrófono. Ah, ok. Bueno, Mira, entonces, María Sandra Díaz pone rigidez de nuca. ajá, entonces ahorita vamos hacia allá, a la exploración física. Ahorita mientras con el padecimiento, pues a lo mejor les digo, nos fuéramos con un cuadro a lo mejor respiratorio, porque también hay tos que nos pueden condicionar, que son emetizantes, ¿no? La mamá refiere que lo llevó a una clínica particular en donde recibió manejo con ceftriaxona, amicacina y trimestoprim sulfamethoxazol. Desconoce las dosis, pero refiere que estuvo hospitalizado del 27 al 29 de septiembre y al no presentar mejoría solicitó su alta voluntaria. Cuando llegó a urgencias del infantil, Federico Gómez, lo recibimos con fiebre de alto grado, 39.4, taquicárdico de 138 latidos por minuto, hipertenso también. Y a la exploración física estaba irritable, refería como que tenía un poco de dolor de cabeza, los campos pulmonares se escuchaba adecuada entrada y salida de aire, abdomen sin alteraciones aparentes, la faringe hiperémica, y teníamos esta exploración física. Les voy a poner el video. ¿Y desde cuándo notó que le dolía el cuellito, mamá? Eso A este signo que acabamos de ver, ¿recuerda alguien cómo se llama? Si gustan ahí en el chat para que no prendan su ¿Y desde cuándo micrófono. notó que le dolía el cuellito, mamá? Ahí va de nuevo. Aquí María Sandra nos dice que es Kerning. Entonces este es el signo de Brudzinski y se explora en decúbito supino, o sea, acostado. Se intenta realizar una flexión pasiva del cuello y es positivo cuando el paciente flexiona las extremidades inferiores, como lo vimos, ¿vale? Vamos a ver ahora este siguiente video. Ya pasó. Y ahora. Aquí dejé descubierta su carita para que puedan ver que es doloroso, o sea, la exploración. Este signo es el de rigidez de nuca, igual se explora en decúbito supino. Intentamos llevar el mentón al pecho y como hay tanta rigidez, entonces no puede presentar la flexión pasiva, sino más bien se viene como en bloque y por eso se ve así, es rigidez de nuca. Y este signo es el signo de Kerning. También lo exploramos con el paciente en decúbito supino, pero aquí las caderas y las rodillas están flexionadas a 90 grados, mientras que el operador flexiona los muslos sobre el abdomen con la rodilla en extensión, se intenta extender, pero es positivo cuando hay incapacidad para extender las rodillas más allá de 135 grados y desencadena dolor, ¿sale? Como lo vimos. Entonces, estos son los clásicos signos meningios que ustedes han leído seguramente en muchos libros. El de Kernin y Brudzinski son más específicos incluso, mientras que rigidez de nuca es un poco más sensible, pero menos específico para la meningitis, pero debemos considerar que existen otros muchos más, ¿vale? Por ejemplo, este del ESAG es levantar al niño así por las axilas, dejarlo como al aire y entonces él flexiona las piernitas. Ese también puede ser otro signo meningio que habitualmente no exploramos, pero que sería bueno que conozcan. Otro es el arnós, es al pedirle al paciente que se levante en decúbito supino. Si está acostado y le pido que flexione sus brazos así, que intente levantarse aún con los brazos cruzados, no lo logra hacer. Este es arnós y también es un dato de signo de irritación meningia, perdón. Otro es Parrot, que es provocar midriasis al realizar un pellizcamiento sutil en la piel del cuello, ¿vale? Entonces están todos estos. Entonces tenemos rigidez de nuca, signo de Brudzinski y signo de Kernin, y bueno, la fiebre de alto grado. Entonces podríamos integrar ya en un cuadro respiratorio. Ah, bueno, y se me olvidó comentarles en la clínica que le habían dejado el trimestoprim con ceftriaxona y todo esto, le habían dicho que era por un proceso de una neumonía. Entonces, ya que tenemos esta exploración, pues cambia, ¿no? Nuestro
diagnóstico parecerá más una neuroinfección, pero si lo dejamos como neuroinfección es muy general. La neuroinfección incluye una encefalitis, una meningitis, una meningoencefalitis, romboencefalitis, absceso cerebral. Entonces, decir neuroinfección todavía no estamos abocándonos a como un diagnóstico como más específico. Entonces, vamos a diferenciarlos. Recordemos que la encefalitis, o sea, es la inflamación del parénquima cerebral y se asocia, ustedes han escuchado, ¿no? Cuando decimos, ese es el paciente está como encefalópata. ¿Eso a qué se refiere? Que tiene alteraciones del estado mental, que de repente está muy irritable, somnoliento, la mamá dice que no se comporta como él habitualmente es, pueden tener convulsiones, esto es más frecuente, ¿sale? Entonces, el cuadro clínico que ahorita tenemos del paciente no pareciera ser una encefalitis. También tienen fiebre, cefalea, pero no tiene alteraciones aparentemente de su estado neurológico. La meningitis es inflamación de las meninges y esa se manifiesta por fiebre, cefalea, náuseas, vómito, fotofobia y rigidez de cuello. Y a la exploración física ya quedamos. Entonces, este cuadro pareciera más de una meningitis aguda, ¿no? Porque estamos a 4 días de evolución. Romboencefalitis sería una encefalitis, pero del tronco encefálico, y esto se caracteriza por temblores, ataxias, puede haber sacudidas mioclónicas, alteraciones de los pares craneales, etc. Recordemos también el absceso cerebral, depende de dónde esté localizado, pero como un absceso, pues nos va a dar datos de focalización, ¿no? Dependiendo de dónde está, puede darnos hemiparesia o solamente alteraciones motoras, por ejemplo, de alguna extremidad. Una mielitis es inflamación de la médula espinal y aquí hay debilidad, dependiendo a qué nivel esté, de ahí para abajo, puede haber disfunción de la vejiga, parálisis flácida o reflejos reducidos, ¿no? Dependiendo de dónde esté localizada la lesión. Entonces, en este caso, se le hizo una biometría hemática y se le hizo una punción lumbar y un estudio de imagen. La biometría hemática fue de estas Coulter que nos daba como rápido el resultado y los leucocitos estaban en 13.200, no reportaban neutrófilos, linfocitos del 10.1%, plaquetas 419.000 y hemoglobina 13.9. En la punción lumbar veíamos una presión de apertura aumentada. Para la edad de este paciente va de 11.5 a 28 y él tenía un 37.5. La glucosa capilar se tomó y tenía 112, mientras que la de líquido cefalorraquídeo estaba en 38. Se reportó ligeramente turbio, con leucocitos de 341, con predominio de monocitos del 80% y las proteínas también altas. Y sí tenía un poquillo ahí de eritrocitos. En esta tabla podemos ver entonces, recordemos que este paciente ya había recibido manejo, no supimos bien las dosis que le administraron, pero recordemos que si ya ha tenido tratamientos previos, puede condicionar que el cultivo y la tinción de Gram se vea afectada, ¿no? Entonces, en pacientes que no han recibido tratamiento, más o menos en un 98% de los casos podemos aislar el germen por cultivo, mientras que en los que ya recibieron manejo, hasta un 78%. Esta es su tomografía, el reporte oficial refería que no tenía edema cerebral, tenía adecuada relación sustancia gris y sustancia blanca, ventrículos sin dilatación y sin una masa ocupativa. Se le inició manejo con ceftriaxona, a dosis meninges y vancomicina también a dosis altas, y se le pidieron 2 hemocultivos periféricos y se le solicitó un líquido cefalorraquídeo para realizar tinción de Gram, citológico, citoquímico y el cultivo. Entonces, como ya mencionamos, ¿no? El líquido cefalorraquídeo habitualmente va a estar positivo de un 85 o 95% de los casos, siempre y cuando no haya recibido manejo, pero recordemos que el cultivo pues habitualmente tarda de 48 a 72 horas en que la bacteria se reproduce en los agares. Entonces, debemos considerar algunas otras pruebas diagnósticas más rápidas que nos puedan determinar la etiología. Y para ello, a ustedes en su hospital, de casualidad, ¿se les ocurre alguna prueba de laboratorio que podríamos utilizar para el diagnóstico ya etiológico? O sea, clínico ya dijimos, una meningitis aguda, pero ¿cuál de todos los gérmenes que hay
de las bacterias, porque ahorita estamos sospechando que es algo bacteriano por las características del LSR, ¿cuál de todas podría ser? Aquí haría un cultivo del LSR. Ajá, lo que decíamos, el cultivo sí ya se tomó, pero va a tardar 72 horas en darnos el resultado. A ver. Ajá, Natalie y Axel dicen FilmArray y PCR, muy bien. Entonces, ahorita vamos a comentar de ese. Una es ver la tinción de Gram, ¿no? Siempre después del líquido cefalorraquídeo, y esto va a depender totalmente la concentración de bacterias que tengamos. Cuando tenemos concentraciones bajas, de un 10 a la 3 unidades formadoras de colonia por mililitro, puede ser que el resultado solamente lo tengamos positivo en tinción de Gram en un 25%. Mientras que si tenemos concentraciones altas de bacterias en el LSR de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia, hasta un 60%. Y esto también va a depender de la experiencia de quien realice la tinción de Gram, porque en el líquido cefalorraquídeo es un poco más difícil está más diluido pues que en un hemocultivo. No tenemos la misma cantidad que como a veces ven bacteremias, ¿no? En hemocultivos. Pero bueno, en la foto... Si ustedes le ponen lupa y zoom, podemos ver los diplococos. Otra opción, de hecho ahí en el hospital no teníamos FilmArray, me acuerdo que en mi residencia todavía no. Pero otra vez son coaglutinación en látex. Y estas son unas tarjetitas que están, la verdad, económicas. Aquí dice meningitis. Y este tiene anticuerpos, o sea, en la tarjeta, cada circulito tiene tiene antígenos, perdón, ya predeterminados. Aquí viene, por ejemplo, para hemófilos influenza tipo B, para Streptococcus pneumoniae, Galactis, Neisseria meningitidis, y tú le pones el líquido, el fluido corporal, pues, del paciente, y entonces detecta si hay unión de antígeno-anticuerpo. Y lo que se hace es, por ejemplo, aquí en esta, pareciera que está positiva, acá, a hemófilos influenza, ¿no? En esta foto. Ay, no es cierto. En esta foto de la izquierda, perdón. Pero en nuestro paciente fue el positivo, que es Streptococcus pneumoniae, del lado derecho, ¿sale? Si ustedes se fijan, es el único que hizo aglutinación y entonces se ve así como estos puntitos. Entonces esto lo podemos hacer de rápido, en 20 minutos ya está el resultado y pues descartamos cualquier otra bacteria, ¿no? Y es lo más frecuente. De hecho, si nosotros viéramos en una tablita por edad cuál era el esperado, pues justamente esperábamos que fuera Streptococcus pneumoniae o Neisseria o Haemophilus influenza. De los Streptococcus pneumoniae, aquellos serotipos no vacunales. ¿Cuáles son las limitaciones de esta prueba? Bueno, esto no puede sustituir el cultivo, ¿no? O sea, esto nada más nos va a decir qué bacteria es, el nombre, mas no nos va a decir la susceptibilidad a los antibióticos que podemos utilizar. También puede haber reacciones cruzadas con otros gérmenes y entonces darnos falsos positivos. Y pues les digo, es un estudio que no todos los hospitales lo tienen, entonces solamente a considerar. Otro que ahora ya actualmente muchos de los hospitales tienen, y qué bueno que es así, es el FilmArray de meningitis. Y este FilmArray tiene 14 targets o sea, identifica, ¿cómo se dice? O sea, ay, identifica DNA o ADN, pues, de las bacterias o virus, dependiendo que estemos buscando, y entonces aquí detecta 14. Estas son las bacterias que están detectadas en este FilmArray. Estos son los virus y detecta nada más a Cryptococcus neoformans actualmente, el que habitualmente tenemos en los hospitales. Y esta es una prueba rápida, ¿no? En una hora ya tenemos resultado por haber enviado un líquido cefalorraquídeo. Y bueno, en el cultivo, ya en el hemocultivo y en el cultivo de líquido cefalorraquídeo, podríamos ver entonces diplococos gram positivos, porque nosotros identificamos en este paciente un Streptococcus pneumoniae. El niño completó 14 días de tratamiento, se le programó una audiometría cuando lo dimos de alta y se completó el esquema de vacunación a su egreso, porque recordemos que tenía varias vacunas que le faltaban.
Ahora sí vamos a hablar del Streptococcus pneumoniae y de la meningitis. Entonces, el Streptococcus pneumoniae es una bacteria gram positiva, es un diplococo lanceolado, es anaerobio facultativo, catalasa negativo, es inmóvil y tiene esta forma ovalada que habitualmente se juntan en dos diplococos y se van agrupando. Su cápsula es su factor de virulencia más importante y se transmite habitualmente por inhalación de gotitas de flush o aerosoles. El periodo de incubación es de 1 a 3 días. Mucha gente adulta es portadora asintomático de un 5 a un 70% de la población, pero también esta enfermedad a veces puede estar asintomática en la mayoría de nosotros, pero también puede condicionarnos a enfermedad invasora. Puede condicionar bacteremia, meningitis, neumonía, peritonitis, artritis, endocarditis. Y no invasora, acuérdense que también es el principal germen de las otitis medias, sinusitis, ¿no? Conjuntivitis purulenta. Actualmente se han identificado más de 90 serotipos y más de 40 serogrupos de neumococo, y los que más se asocian con enfermedad son los serotipos 14, la enfermedad invasora, 14, 6B, 19F, 18C, 23F, 4 y 9V. De hecho, en este paciente no les puse el resultado del serotipo que obtuvimos, pero fue un 19F justamente. Y bueno, entonces, la terapia antimicrobiana y las vacunas han mejorado drásticamente el pronóstico de los pacientes y después de su administración y su implementación como estrategia de salud pública, pues han disminuido de forma muy importante la morbimortalidad. Aquí podemos ver estas dos gráficas de cómo en Estados Unidos cuando se introdujo la vacuna de 7 valente, miren cómo hubo una reducción muy significativa y después de introducir la 13 valente aún también se disminuyó, ¿no? Igual los casos de meningococo. Y la verdad es que depende del área geográfica en la que estemos, la prevalencia, ¿no? Ahorita comentábamos en la tablita, por grupo de edad sospechamos en ciertos gérmenes, pero también dependiendo del área geográfica en la que estemos, predomina unos sobre otros. Por ejemplo, aquí en la región de las Américas, en este artículo de PLOS ONE, nos dice que el Streptococcus pneumoniae, aquí en las Américas, es el más frecuente, seguido de Neisseria meningitidis y de Haemophilus influenza. Mientras que, por ejemplo, en Europa es Neisseria meningitidis por mucho, ¿sale? Ahora, recordemos entonces que estamos en una inflamación, o sea, una meningitis, todo lo que termina en itis es inflamación, ¿no? De las meninges. Y las meninges son la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Y estas se encuentran recubriendo el cerebro, pero también recubren la médula espinal. Entonces, por eso es que nos dan esta sintomatología que habíamos visto en los videos, ¿no? ¿Cómo es la fisiopatología? Bueno, esta es una bacteria que, como ya quedamos, ingresa a través del sistema respiratorio superior, coloniza la nasofaringe y después de que la bacteria entra a la mucosa, se disemina a través de los vasos sanguíneos y condiciona una bacteremia. Es por eso que también es importante solicitar los hemocultivos, porque a veces por el tratamiento recibido previo podemos no identificarlo en el LSR, pero todavía estar circulando en la sangre. Las bacterias plasmáticas, o sea que están en la sangre, invaden entonces el líquido cefalorraquídeo y se diseminan a las meninges y causan una respuesta inflamatoria sistémica, ¿vale? Esta inflamación aumenta la presión de las arterias intracraneales y aumenta también la inflamación del tejido, obviamente cerebral, y todos los nervios que recubren alrededor, o sea que todos los nervios se comprimen también asociados a inflamación, incluido, por ejemplo, lo del oído. Esta tablita, bueno, nos habla de algunos factores, tanto del hospedero como de las bacterias por sí mismas, que condicionan una mayor asociación que pueda relacionarse con que sea más fácil atravesar la barrera hematoencefálica, ¿no? Y una vez que las bacterias,
Una vez que las bacterias ingresan al líquido cefalorraquídeo debido a una actividad opsónica y fagocítica pues insuficiente en el líquido cefalorraquídeo, los organismos se multiplican liberando componentes de la membrana o de la pared celular bacteriana como lipopolisacáridos, ácido lipotenoico, peptidoglicanos, lipoproteínas, y esto induce la liberación de células inflamatorias y de compuestos tóxicos que conducen a la pleocitosis del líquido cefalorraquídeo y un aumento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. En esta tabla podemos entonces ver, según el grupo de edad que tenga nuestro paciente, la bacteria más frecuente asociada, ¿no? Entonces ya quedamos de 3 meses a 3 años de edad. El Streptococcus pneumoniae es el más frecuente, seguido de Neisseria y después del Streptococcus del grupo B. Mientras que, por ejemplo, en recién nacidos, menores de 1 mes, es el Streptococcus del grupo B más frecuente, la E. coli, o sea, los mismos gérmenes que nos dan la sepsis neonatal temprana y tardía, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para que una persona tenga meningitis? Bueno, si los dividimos en factores de riesgo neonatales y factores de riesgo de niños ya más grandes, los neonatos tienen más riesgo que aquellos bebés prematuros, con peso bajo, de 2,5 kilos o menos, con coriamnionitis, colonización materna por Streptococcus del grupo B, RPM de más de 12 horas, un expulsivo traumático, alteraciones del tracto urinario, alguna anormalidad. Si tenemos niños ya más grandecitos, el hecho de que tengan asplenia, ya sea anatómica o funcional, inmunodeficiencias primarias o secundarias, anemia de células falciformes, implante coclear, todos estos también son factores de riesgo para condicionar una meningitis aguda, ¿no? Y recordemos que también existe otro término que es la meningitis aséptica. Meningitis aséptica es aquellas que tiene la clínica y todo parece, los laboratorios concuerdan también, líquido, pero no identificamos nada, o sea, no pudimos aislar el germen. Entonces, considerar también que pueden ser, y depende de las características, ¿no?, del LSR, si son más sugestivas de un virus, pues hay que correr también, o hay que pensar y cubrir enterovirus o arbovirosis, y otros que son menos comunes, también varicela, herpes. En cuanto a la presentación clínica, bueno, los niños, los lactantes, niños y adultos tienen presentación distinta. Por ejemplo, la fiebre es común en ambos grupos, en todos los grupos, mientras que la rigidez de nuca es mucho más frecuente en adultos, la pérdida de la audición es más frecuente en niños que en adultos, y la alteración del estado mental, irritabilidad, incluso crisis convulsivas puede haber también en los lactantes. Ahora, en aquellos pacientes en los que se retrasa la punción lumbar o se realiza una tomografía, más bien, ¿cuándo deberíamos realizar una tomografía previo a realizar una punción lumbar? ¿O siempre a todos les hacemos de rutina TAC o a todos nada más de rutina la PL? Entonces, aquí tenemos estos criterios y recomendaciones, ¿no? Aquellos pacientes con además diagnóstico de VIH, que ya sabemos que están inmunocomprometidos o trasplantados, sería útil hacer una tomografía. Aquellos pacientes en los que sospechamos una infección focal, como ya quedamos, sospechemos un absceso más bien por clínica que nos esté dando hemiparesia, alteraciones de los pares craneales, etcétera, sería muy útil hacer primero una tomografía, porque incluso recuerden que en el absceso cerebral no debemos hacer punción lumbar. El diagnóstico se hace solamente con la tomografía. Podemos condicionar más edema cerebral y herniación. Si tenemos datos clínicos de papiledema, también en esos casos, pues primero va la tomografía, ¿no? Ahora, los hallazgos para determinar si se trata de algo bacteriano, viral, fúngico, si sospecháramos tuberculosis, aquí vienen en esta tablita las diferencias de cada uno. Recordemos que en lo bacteriano la glucosa, y es bien
es bien importante que tomemos la glucosa capilar en el momento que hacemos la punción, porque a veces se nos pasa por las prisas y solo nos quedamos con la del líquido cefalorraquídeo y debemos comparar con la sérica, ¿no? Para ver si realmente está un medio o un tercio más baja. Entonces aquí tenemos proteínas elevadas, los leucocitos elevados y habitualmente está con predominio de neutrófilos. En nuestro caso clínico vimos que era predominio de monocitos y eso pudo haber sido alterado por el esquema antimicrobiano previo. En cuanto a los hallazgos de líquido cefalorraquídeo, según otras posibilidades diagnósticas de alteraciones neurológicas, por ejemplo acá, lo que les decía, el absceso cerebral no debería puncionarse, pero si se puncionó por alguna situación, habitualmente los leucocitos son de 10 a 200, son más bajos, y las proteínas también de 75 a 400. La glucosa habitualmente está normal, aunque sea bacteriano el absceso, ¿sale? Ahora, las recomendaciones para el tratamiento empírico, aquí lo estamos dividiendo por edad en la parte de arriba y aquí en la parte de abajo si tiene algún antecedente quirúrgico o algún antecedente, por ejemplo, nos estamos sospechando en una meningitis, pero en un paciente que tiene un trauma penetrante, bueno, la cobertura es diferente porque los gérmenes que tenemos que pensar son distintos, ¿no? Entonces, en este caso, que fue de nuestro paciente que tiene entre 2 y 50 años y que sospechamos en Streptococcus pneumoniae, bueno, ya teníamos el aislamiento y Neisseria meningitidis, pero empírico, ¿qué le podemos empezar? Cefalosporina de tercera con vancomicina, ¿no? Que es lo que se hizo. Si tuviéramos un recién nacido, ya quedamos, el manejo sería cefotaxima, ampicilina, ¿no? Igual nada más a dosis meninges. Si tuviéramos una meningitis, pero en un paciente que fue posoperado de neurocirugía, bueno, aquí ya cubrimos cefepime con vancomicina o ceftazidima, vancomicina, ¿no? Depende también los gérmenes que tengamos reportados en nuestro hospital. Y en cuanto a la duración del tratamiento, si tenemos una Neisseria meningitidis, el tratamiento debe darse por 7 días. Si tenemos Haemophilus influenza, 7 días. A nuestro paciente, recordemos, le dimos 14 días, que fue un Streptococcus pneumoniae. Una Galacti se va hasta 21 días, por eso es bien importante en los neonatos que no nada más empecemos antibiótico cuando son sepsis tardías, por ejemplo, y cumplen criterios para hacer punción lumbar, hay que hacerlo, porque si no, el manejo no nada más es de 7 días, como habitualmente a veces se hace, sino deberíamos completar hasta 14 o 21 días, son más largos. Listeria también es 21 días, que es habitualmente más frecuente en recién nacidos. Y entonces el Streptococcus pneumoniae, ya dijimos, tenemos la vacuna del neumococo, pero ¿por qué tenemos todavía casos de enfermedades invasoras? Bueno, porque la mayoría de los Streptococcus pneumoniae que actualmente condicionan enfermedades invasivas son los del serotipo no vacunal. Ahorita vamos a platicar un poco de eso, pero este estudio, también otro de las, además de los resultados del laboratorio en el líquido cefalorraquídeo que ya comentamos, también se ha estudiado que la ferritina ha ayudado a diferenciar en LSR, ha ayudado a diferenciar entre bacteriano y viral. La ferritina está más elevada en los casos de meningitis bacteriana. Bueno, ya me estoy quedando aquí sin luz, ya ni me ven en la cámara. Se me olvidó prenderla. Bueno, ahí medio me veo. La ITSE recomienda entonces el uso de esteroide en las siguientes circunstancias, nada más. En los niños mayores de 6 semanas con una meningitis por Haemophilus influenza y la dosis va de 0.15 miligramos kilo cada 6 horas por 2 a 4 días. Lo ideal es que la demos de 10 a 20 minutos antes o por lo menos en conjunto con la primera dosis de antibiótico. Y esto porque hay una revisión en Cochrane en donde ustedes pueden ver si es útil en todos los otros aislamientos bacterianos el uso de esteroide, porque uno pensaría, pues dijimos que hay inflamación, pues el esteroide habitualmente ayuda a desinflamar, ¿no? Pero en realidad la evidencia solamente ha encontrado
que en Haemophilus influenza, y eso porque ayuda a reducir la alteración a nivel auditivo. Ahorita les voy a comentar. Entonces se incluyeron 25 estudios, hubo 4.121 participantes, de ellos 2.511 niños y 1.517 adultos. 4 estudios fueron de alta calidad, sin riesgo de sesgo, y se realizaron 9 estudios en países de ingreso bajo y 16 en países de ingresos altos. En 22 estudios, el esteroide que se utilizó fue la dexametasona, y en otros 3 se utilizaron hidrocortisona y prednisona. En la revisión se encontró entonces que la dexametasona no redujo significativamente la tasa de mortalidad. En los países de altos ingresos, los corticosteroides redujeron la pérdida grave de audición y las secuelas neurológicas a corto plazo, pero el tratamiento con esteroide no tuvo efectos benéficos en los de bajo riesgo. Entonces, actualmente, dice acá, la conclusión fue que los corticosteroides disminuyen la tasa de pérdida de audición en niños con meningitis, pero solamente debido a Haemophilus influenza de un 4 versus un 12%. Pero no ocurrió igual en los niños con meningitis debido a otras bacterias, como les comento, ¿vale? Y la dexametasona aumentó la tasa incluso de fiebre recurrente, pero no se asoció con otros efectos secundarios. Entonces, en la meningitis por neumococo, la recomendación del uso de esteroides es variable, no hay unos datos contundentes que demuestren el claro beneficio en niños, como ya quedamos, ¿vale? Entonces, ¿qué complicaciones tempranas inmediatas en las primeras 72 horas tenemos en un paciente con meningitis? Edema cerebral, choque séptico, coagulación intravascular diseminada, hiponatremia, estado epiléptico, hemorragias, infartos, trombosis. Las complicaciones medianas, que son más de 72 horas, serían desequilibrios hidroelectrolíticos, por lo mismo del edema cerebral, síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, crisis convulsivas, hemiparesia o signos de déficit neurológico, absceso cerebral, hemorragia, y también infartos y trombosis. Y en las tardías, entonces es sordera, fiebre persistente o recurrente hasta un 25%, hidrocefalia, ataxia, debilidad, retraso mental. En cuanto a la prevención, si tenemos aislamiento de Haemophilus influenza, recordemos que Haemophilus influenza la tenemos en la hexavalente y nuestra vacuna incluye vacunar a los niños de 2, 4, 6 meses y después su refuerzo, ¿no? Los contactos, o sea, si nosotros, por ejemplo, como personal de salud tenemos un caso positivo de Haemophilus influenza, pues esperamos que nuestro esquema fuera completo, el de niño, pero nosotros entonces tenemos que recibir rifampicina. La dosis es de 20 miligramos kilo día, dosis máxima 600, vía oral cada 24 horas por 4 días. Eso es en menores de 4 años. Y en mayores, igual es la misma dosis. Y en menores de un mes es la mitad, 10 miligramos kilo día cada 24 por 4 días. Si no tuviéramos la rifampicina, porque ahorita no tenemos muchos medicamentos, hay desabasto en todos los lugares, bueno, para que ustedes sepan que también en las farmacias comerciales la venden y hay que indicar. Si tuviéramos aislamiento de Neisseria meningitidis, a los contactos domiciliarios íntimos o de la escuela, por ejemplo, aquellas personas que hayan comido, dormido con el paciente por al menos 4 horas diarias en un radio de 1 metro cuadrado, en los 7 días anteriores al inicio de la enfermedad, personal de salud en contacto con secreciones orales y que no hayan utilizado cubrebocas durante su manejo, se les recomienda entonces iniciar rifampicina, 20 miligramos kilo, vía oral en 2 dosis por 2 días, máximo 1.2 gramos. Como alternativas tenemos la ceftriaxona en menores de 12 años y esa dosis, y en mayores de 12 años 250, dosis única. También otra alternativa sería la ciprofloxacino y considerar vacunarnos con meningococo en caso de brotes.
Y aquí están igual los precios que los pueden conseguir. Y en este caso de Streptococcus pneumoniae, bueno, neumococo, como ya sabemos, viene en nuestra cartilla de vacunación. Normalmente la cartilla nacional nos dice que apliquemos a los 2, 4 y 18 meses. No viene la de los 6 meses y ahorita vamos a platicar de eso. Entonces tenemos la 13 valente, pero actualmente ya está aprobada en México la 20 valente, que lo ideal sería que la tuviéramos esa de forma gratuita. Por el momento solamente se va a aplicar en forma particular. Pero entonces tenemos esa de neumococo que ya está incluida en nuestro esquema de niños, pero en aquellos que tienen factores de riesgo se les recomienda cubrir además con la 23 valente. Entonces, vamos a ver por qué. Ustedes dirán, bueno, la 23 suena que tiene muchos más serotipos. Si yo estoy diciendo que a mi niño le dio neumococo por un serotipo no vacunal, pues preferiría yo que le pongamos la 23 a todos, ¿no? Porque suena que tiene más. Si de la 13 a la 23 hay 10 más. El detalle es que la 13 valente le llamamos vacuna antineumocócica conjugada porque su respuesta es mejor. Esta respuesta que la condiciona es dependiente de células T. Entonces, por eso nuestro esquema tiene 3 dosis previas de 13 valente y luego solamente en aquellos que tienen factores de riesgo como asplenia, los van a poner un implante coclear, tienen una fístula de líquido cefalorraquídeo, etcétera. A ellos les ponemos la 23 valente y esa se pone de forma particular. En realidad no está en nuestro esquema gratis. Y esta vacuna entonces es la que llamamos polisacárida y esta aumenta los serotipos, pero la verdad es que su mecanismo es independiente de células T, por eso es que no tiene una inmunidad como tan fuerte como lo es la 13 valente. Entonces, como les comento, ¿no? De la que está incluida en nuestra cartilla, es la 13 valente que incluye todos estos 13 serotipos, pero también creo que aquí nos están viendo de otros países de Colombia, de Ecuador, entonces ellos me parece que tienen la 10 valente en Colombia, de forma particular creo que ponen la 15. Nosotros aquí estamos aplicando la 20 valente ya a partir de este año y entonces si ustedes se fijan de la 13 a la 20, bueno, tenemos un poquito más de serotipos, pero considerar que también hay otros que se nos escapan, ¿no? Decíamos que en este paciente fue 13B me parece, y aquí no está, ¿no? Entonces considerar también que no, o sea, dijimos hay más de 60 serotipos y no los tenemos todos incluidos. Entonces, lo ideal es estar vacunados, al menos con los serotipos que sí tenemos de la vacuna. Entonces, ya quedamos. Primera dosis es conjugada, 13 valente, y en un intervalo de al menos 2 meses, podemos poner la 23, que es la de polisacáridos. Entonces, en aquellos pacientes con VIH, con inmunodeficiencias congénitas, con enfermedad renal crónica, con síndrome nefrótico, trasplantados de órgano sólido, asplenia anatómico-funcional, todos aquellos niños que, recordemos, tienen algún accidente y que de forma súbita les quitamos el vaso, tienen más riesgo de enfermedades por bacterias encapsuladas, ¿no? Y entonces en ellos son candidatos a que si ya tiene su esquema con 13 valente, de su última dosis, al menos hayan pasado 8 semanas o 2 meses de intervalo para poder aplicar la de 23 valente, ¿ok? Y este es el esquema entonces ideal de vacunación, como ya les comentaba. Los 3 gérmenes más frecuentes de meningitis bacteriana en México son Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y Haemophilus influenza. Entonces vamos a ver cómo está nuestra protección de forma gratuita en nuestra cartilla, ¿no? Haemophilus influenza la tenemos incluida en la hexavalente y la hexavalente se pone a los 2, 4, 6 y 18. Y ya, hasta ahí se nos acaba nuestra protección, pero bueno, al menos la tuvimos. Luego, neumococo, que fue el caso clínico que vimos hoy. Neumococo se pone gratis a los 2, a los 4 y a los 12 meses en México. Lo ideal es que pusiéramos 2, 4 y 6
Por eso se los estoy poniendo acá en este apartado donde dice otras vacunas. Aquí van las sugerencias. Este es el esquema ideal de vacunación, ¿no? De forma privada es lo que hacemos los infectólogos. Recomendar la 20 valente, porque la que ponemos gratis es la 13 valente. Entonces, recomendar la 20 valente y recomendar además una dosis más, que sería un esquema 3 más 1, que le llamamos. 3 más un refuerzo al año, ¿sale? Meningococo, si ustedes se fijan, no la tenemos. Meningococo también es una enfermedad, apenas hace como 3 meses yo vi un caso de una meningitis por meningococo justamente. Y esas son meningococo, ustedes saben, son muy rápidas, son fulminantes. A este niño le fue bien porque lo detectamos a tiempo, pero esa vacuna no está en nuestra cartilla y esa vacuna también se debe recomendar como en esquema ideal. Si ustedes tienen sobrinitos, si ustedes tienen hijos o a sus mismos pacientes, obviamente, porque son pediatras en formación, entonces recomendar a los 9 meses y una segunda dosis a los 12 meses de edad. La otra que también les recomiendo es que les digamos de la varicela, ¿no? Varicela es una enfermedad bien frecuente en la infancia, la mayoría de nosotros ya nos dio, existe una vacuna, no para que nunca jamás nos den la vida, pero para que si nos dé un cuadro más leve, para que si nos dé un cuadro que no se complique de varicela. La varicela a veces se puede convertir en encefalitis, neumonía, ¿sale? Y no es tan inocua. Entonces esa vacuna de varicela se pone al año y un refuerzo a los 18 meses como un esquema acelerado, o también se puede poner al año y a los 4 años. Hepatitis A también es una vacuna que les recomiendo decirle a sus pacientes. La que tenemos gratis es la B, pero la A también es muy frecuente en México y esa también se pone a partir del año y también el refuerzo al año y medio. Y la otra que les recomiendo también que les digan a sus pacientes, y por eso viene aquí tanto apartado vacío, porque en realidad sí lo llenamos, es la del virus de papiloma humano, tanto para niños como niñas, a partir de los 9 años de edad. Puede ser que para de aquí a que ustedes ven a un niño recién nacido que a lo mejor le explican toda la cartilla a la mamá y le dicen, no, pues yo le recomiendo que a lo mejor a los 9 años ya sea que los vacunen a ambos. De hecho, ahorita ya este año se autorizó la vacuna para hombres también, en quinto de primaria. Pero solamente la recomendación es que sean 3 dosis. Actualmente, sí hay estudios donde se recomienda, donde más bien por cuestiones de salud pública se está poniendo 1 o 2 dosis, pero lo ideal es que le diéramos 3 dosis. Y la otra cosa que en la cartilla también está distinto y que ustedes deben saber es que la de COVID debemos recomendarla a partir de los 6 meses de edad, ¿sale? Aquí en la cartilla dice que desde los 5 años existe otra vacuna. Pfizer y Moderna tienen dosis especiales para estos grupos de edad, entonces es a partir de los 6 meses para la protección. Y porque ustedes ya saben, ¿no? Han visto que ahorita tenemos brote de sarampión, brote de tosferina y esto es por nuestras bajas coberturas. Debemos mantener coberturas del 95% hacia arriba, aquí lo podemos ver en esta línea punteada, el 95 está acá. Y miren cómo estamos en BCG. Bueno, en el 2020 hubo un desabasto muy importante, por eso es que nos fuimos tan abajo, casi a un 30%. Después se recuperó, pero ahorita igual estamos todavía abajo del 95%. Ahora, ¿cómo estamos en neumococo? Neumococo ya quedamos la primera, la segunda y la tercera dosis, todas por abajo del 95%. Y obviamente también sarampión, por eso es que ahorita tenemos brote. Y esta es la hexavalente, ¿vale? Entonces, tenemos el deber y la obligación de pues hablar con la gente, ¿no? O sea, ellos entienden perfectamente la importancia de las vacunas, pero como las vacunas ya eliminaron muchas enfermedades que condicionaban muertes y casos muy graves y pandemias, epidemias, ya no le estamos dando como la importancia a las enfermedades que ya teníamos abatidas, porque ya no las estamos viendo. Pero el hecho de no vacunarnos va a hacer que volvamos a tener estos resurgimientos de enfermedades que podíamos prevenir por vacunación. Entonces creo que eso sería ya todo. Y aquí les dejo mi código QR que si lo quieren escanear pueden seguirme en las redes. Ahí mi correo por si tienen alguna duda. Yo estoy en Tasco, Guerrero. Aquí tienen cuando gusten su consultorio para venir a
a rotar. Y pues nada más. Muchas gracias. Voy a ver si hay alguna pregunta aquí. Dice Josefina, Aurora, ¿puede ser que se aplique en institución la 13 valente y a los 4 meses y al sexto mes la 20 de forma privada y retomar 13 valente? Sí. Lo ideal es que fueran todas 20 valente, ¿no? A lo mejor en algún futuro en México se va a implementar la 20 valente, yo espero. Esa es la idea. Apenas se aprobó por COFEPRIS, este año tiene como 2 meses, creo. Pero, pero sí, si la mamá no tiene el recurso, al menos ofrecerle eso, ¿no? 13, 13, 20 y pues 13. Lo ideal sería 13, 13, 20, 20, al menos, pero sí, sin problema. ¿Alguna otra duda que tengan? Pues parece que por el momento no hay alguna otra duda, doctora Marisol. De mi parte, a mí me gustaría, si siempre, bueno, siempre ya que vamos a cerrar, si usted pudiera darnos una recomendación, o sea, un mensaje final para todos los que estamos en esta noche conectados, ¿cuál sería? Mira, yo creo que ahorita, punto clave, esto de las vacunas, ¿no? Estamos bien bajos de coberturas y son enfermedades que podemos evitar porque tenemos ya vacunas disponibles. Entonces, creo que todos tenemos el deber social actualmente de, por nuestras redes, llegar a toda la población. O sea, tenemos Facebook, todos los que están conectados aquí seguro tienen Facebook, Instagram, TikTok o alguna otra red social gratis que ni siquiera gastaríamos nada de dinero y el hecho de poner, por ejemplo, el screenshot de la cartilla ideal, ¿no? O decirle a tu familia, decirle a tus primos, decirle a tus pacientes que veas. Entonces, a todos los que podamos, em, pues comentar que estamos muy bajos, que la vacuna existe, que está disponible, que no hay riesgo, que todas las vacunas tienen siempre que poner en una balanza. Sí, obviamente pueden darnos un poco de dolor local, fiebre, etcétera, pero siempre va a ganar el beneficio que nos brinda la vacuna a los efectos secundarios que nos puedan condicionar. ¿Cómo es posible que otras cosas se vuelvan más virales, ¿no? que Claro. la información real, ¿no? de las vacunas? Entonces, sí me gustaría llegar a todos los 80 y cuántos hay, 64 personas, que al menos nosotros desde nuestra trinchera y nuestros medios de comunicación podamos hacer un cambio, ¿no? Súper. Sí, y sin duda, pues yo siempre he creído que cada uno de nosotros representamos 100.000 niños, siempre digo esto, ¿no? Y pues aquí tenemos, somos 64 por 100.000, entonces sin duda tu mensaje también aporta muchísimo a la humanidad y por eso te agradezco mucho tu tiempo, tu interés por querer transmitir tu mensaje para esta comunidad de los jueves de rap. Tenemos una pregunta. Dice, para neonatos con defecto de tubo neural roto, el esquema antimicrobiano adecuado sería ampicilina genta o cefotaxima vancomicina. Depende tu epidemiología totalmente, pero creo que si estamos considerando en una meningitis y aún con un defecto de tubo neural roto, creo que si se fota banco sería una buena opción en ese caso. Ujú. Oye, hay otra pregunta, que bueno, de verdad yo siento que esto pasa en la mayoría de los hospitales fuera de los institutos nacionales, ¿no? O de que están muchas especialidades centralizadas. Dice, si no tenemos en el turno laboratorio que procesen citológico, citoquímico del líquido cefalorraquídeo, ¿podemos obviar la punción lumbar e iniciar manejo antibiótico con datos clínicos de meningitis? Este, Ujú. o sea, clínicamente estoy de acuerdo, siempre vamos a integrar el diagnóstico o sospechar, ¿no? Así, pero lo ideal sería buscar la posibilidad. Hay veces que también en los laboratorios particulares se puede hacer, estoy de acuerdo, por ejemplo, yo estoy en Tasco, ¿sabes? Y veo también gente que a veces no tiene el recurso económico, etcétera. Entonces, pues claro, o sea, si no tuviéramos la posibilidad, si nuestro laboratorio del hospital donde trabajamos no lo hace, bueno, buscar de forma particular. Si no tienen el recurso suficiente, etcétera,
siempre va a ser mejor que viva el paciente, entonces claro que le podemos empezar empírico y pues aunque no tengamos otro estudio que nos apoye, ¿no? Al diagnóstico. Sí, Y de claro ahí, que es una pregunta que toca fibras muy sensibles para, para ti como infectóloga, pero de verdad es una realidad. Yo me encuentro en Puebla y, por ejemplo, en mi hospital ahorita no hay cultivos, no hay. ni Y, hemocultivos. y estoy en la mañana, entonces es un problema muy grande y estoy en una ciudad. Así que creo que es algo válido. Sé que entras como en esta gran controversia, pero nos enfrentamos muchos pediatras ante esta crisis de tener que tomar acciones y prácticas quizá que no encuentras en ninguna guía, ¿no? Ujú. Pero gracias por tu respuesta. No, de nada. Ahora lo que decíamos, ¿no? También si tuviéramos el germen, sería mucho más fácil decidir la duración, porque hay unos que son más cortos, otros más largos, sería lo ideal, pero bueno, si no lo hay, claro que el paciente amerita, si clínicamente estamos integrando, que le empecemos empírico un manejo. Sí, Y al menos el hemocultivo es más fácil que lo haya, ¿no? sí, Aunque si no, de plano, pues ni modo, le empezamos. sí, claro. Mira, hay otra pregunta. ¿En los signos meningios necesariamente tienen que presentar dolor como en los videos o pueden no presentarlo? No necesariamente, pero sí lo describe la literatura que habitualmente desencadena dolor. Porque acuérdense, las meninges, les digo, recubren también la médula. Entonces la médula está en toda nuestra espalda y entonces al hacer algunos movimientos eh, estamos condicionando que se genere esta molestia. Casi siempre sí lo presentan, pero puede no tenerlo. Pero lo importante es que entonces flexione o haga los otros, lo otro evidente, ¿no? Y como ya quedamos, no solamente son estos tres, existen otros más que a lo mejor puedas también realizar y si clínicamente te integra, adelante, puedes empezar el manejo. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Comenta también el doctor David. Gracias, es que tuve un paciente que sí los presentaba, pero no refería a dolor. Ok, sí. Y la otra depende también cuántos días de evolución lleve. Entonces, pueden no presentar. Acuérdense, no todos los pacientes leen los libros. Sí, por supuesto. Doctora Marisol, muchísimas gracias. Excelente ponencia. Muchas felicitaciones en el chat. Y pues sin duda esto hace la diferencia, pues no solamente para nuestras ciudades, para México y para Latam. Así que muchas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo desde Puebla y esperamos visitarte por Tasco. A ustedes, gracias por la invitación. Claro que sí, bienvenidos. Gracias. Buenas noches a todos.